Bendiciones para todos. Qué bueno que un día más podemos conectarnos y podemos estar juntos a través de una reflexión de la palabra de Dios. En el día de hoy yo quiero hablarles acerca de algo que pareciera como que no es necesario, porque todos aquellos que pertenecemos a una congregación o que somos cristianos o que nos llamamos conocer a Dios, debemos tener esa vida de comunión con Él, de tal manera que en cada día de nuestras vidas aumentemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero muchas veces, como hijos de Dios, carecemos del conocimiento básico que necesitamos para ser un fiel seguidor de Dios. Y no solamente un fiel seguidor de nuestro Señor, sino que podamos nosotros conocer la palabra con tal sabiduría y con tal convicción que nosotros podamos permanecer fiel en todo tiempo. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 al 32, dijo: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, dice: si ustedes se mantienen fieles a mí, fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En estos versos, Jesús les está declarando a ellos que un discípulo verdadero es aquel que permanece fiel a la palabra. Muchas veces nosotros intercambiamos los principios y pensamos que ser fiel es estar en todas las actividades, es estar siempre en la iglesia, es servir a Dios en algún equipo, en algún ministerio, que está bien. Eso viene como consecuencia de lo que yo vivo en Dios y por agradecimiento y obedeciendo al llamado y a lo que declara su palabra, yo debo hacer. Mas Jesús declara algo importante: el que permanece fiel a mí, el que es un discípulo, es el que verdaderamente permanece fiel a la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo puedo permanecer fiel? ¿Qué es esto de poder ser un discípulo que permanece fiel a la palabra? Yo creo que para permanecer en algo debo conocerlo. Y de hecho, en los versos que hablamos anteriormente dice que yo tengo que conocer la palabra para que esa palabra me haga libre. ¿Y qué es conocer? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esta palabra de conocer? Dice el diccionario que conocer es tener información sobre algo, es tener conocimiento profundo, con experiencia sobre algo o sobre alguien. Es decir, que es más que tener información, es más que escuchar una predicación, es más que escuchar una enseñanza. Conocer algo es intimidar con ello. Conocer algo es experimentarlo en mi vida. Quiere decir que tiene que ser algo que esté apegado a mí, algo que haya profundizado dentro de mi ser. Para poderlo conocer, lo tengo que vivir y lo tengo que experimentar. La Biblia utiliza esta palabra de conocer para describir cuando un hombre y una mujer tenían intimidad. Por ejemplo, la palabra declara que José no conoció a María hasta que ésta dio a luz. Todos conocemos la historia de que José se casó con María, él estaba desposado con ella, cuando María concibió del Espíritu Santo. Y conocemos todo lo que José tuvo que pasar y cómo el ángel se le tuvo que revelar para que él pudiera entender que era cierto que María había quedado embarazada por la concepción del Espíritu Santo. Sin embargo, José se casó con ella y la palabra declara que éste no intimidó, es decir, José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que María dio a luz. Hasta que María no dio a luz a Jesús. Es decir, que José vivió con ella en la misma casa porque ya estaban casados. José cuidó de María. José cuidó del embarazo de María durante el tiempo de su gestación, mas no practicó la sexualidad. No hubo intimidad en ellos.
José respetó esto hasta que ella dio a luz. Pero dice, y después de esto, entonces José conoció a María y María concibió. Cuando nosotros conocemos algo e intimidamos con esto, debe haber un fruto de esa concepción, de esa intimidad tiene que crear un fruto. ¿Qué quiere Jesús? Que nazca de la intimidad de su palabra hacia nuestras vidas. Tiene que nacer un fruto, el fruto del Espíritu, caminar en el Espíritu, caminar como verdaderos hijos de Dios, hijos que conocen la palabra, que aman la palabra, que se apegan a la palabra, que comen la palabra, que digieren la palabra. Y indudablemente, en este tiempo en el que nosotros vivimos, donde hay tanto ilusionismo, donde hay tanto emocionalismo, que todo eso tiene su lugar y es bueno. Sin embargo, cuando no tenemos una firmeza en el fundamento de la palabra, podemos sucumbir en cualquier momento de nuestras vidas. Porque lo que nos libera y lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Lo que nos da sabiduría es conocer esa palabra de Dios. Es ampliar y expandir nuestro conocimiento para saber cómo debemos vivir y cómo debemos caminar. La palabra de Dios también declara que nosotros no debemos ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Cada vez que hago que la palabra no solamente sea oída, sino que la internalizo en mí y luego de internalizarla en mí, hago que ésta se manifieste en las obras que diariamente hago, entonces doy a conocer que conozco esa palabra. La Biblia también declara en el libro de Colosenses, la palabra, debo dar la cita, en Colosenses capítulo 3 y verso 16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, que more en abundancia en vosotros. Y dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, la palabra de Dios more. ¿Qué es morar? O sea, que no solo la debo conocer por información o porque en un día específico o en una circunstancia específica de mi vida, un día la experimenté, sino que debe morar. Mi vida debe ser la habitación de la palabra de Dios. Debo estar llena de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Cristo more. ¿Y qué es morar? Morar es residir o habitar en un lugar determinado. Es decir, que desde hoy en adelante, si no era así, la palabra de Dios debe residir y debe morar constantemente. Es como cuando usted habita una casa. Usted no habita una casa de vez en cuando. Usted no vive en su casa de vez en cuando. Usted habita en ese lugar. Usted se nutre en ese lugar. Usted se higieniza en su casa. Usted convive en familia en su hogar. Usted descansa en su casa. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestro hogar? Lo mismo debe hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios debe habitar, debe residir en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero dice más. Dice cómo debe de morar esa palabra. Dice que esa palabra debe morar abundantemente. Es decir, que no debemos ser escasos. La palabra abundancia quiere decir gran cantidad, con prosperidad, que no es escasa, que no es limitada. La palabra de Dios asimismo debe morar en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Debe morar abundantemente. Debe morar en gran cantidad. Debe morar con mucha prosperidad. Debe morar sin ninguna limitación. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, esta misma se rebosa. Y al rebosar, todo el que está a nuestro alrededor
es alimentado y nutrido por lo que sale de nosotros. Así debe morar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos exhortarnos y para que podamos enseñarnos los unos a otros con toda sabiduría y que podamos cantar con gracia en nuestro corazón y podamos ¿qué? Cantar. De aquello que estamos llenos es de aquello que nosotros vamos a hablar. Si estamos llenos de nosotros mismos, siempre hablaremos de nosotros. El ego será un ídolo para nosotros. Nosotros mismos nos volveremos ídolos de nosotros. Cuando no estamos llenos de la palabra, somos emocionales y nos dejamos llevar, como dice, como aquellos que no tienen dirección, como las olas del mar, que son ambivalentes. Estas personas siempre andan cavilando en dos pensamientos, son emocionales. Y aquellos que son emocionales son como las olas del mar, como el hombre que fluctúa en dos pensamientos. Pero en este día, mi objetivo es que desde hoy en adelante, si estabas buscando y escudriñando esa palabra, si estabas buscando aprender esa palabra, hoy internalices mucho más ese deseo. Hoy ese deseo abunde más en tu corazón y que despertemos a la realidad de que para poder permanecer fieles a Dios, para ser verdaderamente discípulos del Señor, tenemos que permanecer firmes en su palabra y para permanecer firmes tenemos que conocer la palabra. Y cuando conozcamos esa palabra, la palabra nos libertará de tal manera que tendremos la libertad no solamente de caminar nosotros en libertad, sino de libertar a otros que están en necesidad a tu alrededor de ser liberados. Por eso en este día yo declaro que te llenas de la palabra, declaro que comes la palabra, declaro que digieres la palabra, declaro que estás apasionado por la palabra y declaro que esa palabra te forma, te nutre, esa palabra forma tu carácter y solamente vives por la palabra que sale de la boca de tu Padre. Te bendigo en este día. Y te pido que te mantengas conectado con nosotros a través de las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, donde quiera que estemos, puedes conectarte con nosotros a través de cada una de esas redes sociales que ahora mismo están apareciendo ahí en la pantalla. Mantente conectado con nosotros también cada domingo a las 10 de la mañana a través de nuestro servicio. Edificadores de Naciones es una gran familia que quiere expandirse y quiere crecer cada día con la familia de Dios, con los hijos de Dios. Así es que gracias por haber escuchado esta palabra, por haberte conectado y te pido que seas un promotor de la misma, de la palabra de Dios. Así es que si has sido bendecido, puedes compartir esta reflexión del día de hoy, permaneciendo y conociendo su palabra para que seamos verdaderos discípulos de Dios. Bendiciones y paz.